Muchas gracias por su gentil invitación. Con un saludo para usted, su equipo y su distinguida audiencia. En primera instancia quisiera aclarar que no hay que confundir un dime que te diré con un debate. Y lo que acabamos de presenciar a través de su programa es un dime que te diré. Por segundo lugar, los responsables de esta situación son, por un lado, los 3 magistrados del Tribunal Electoral que propusieron en las reformas al Código Electoral esta permisividad de que una persona pueda correr hasta 4 cargos simultáneamente sin que exista ni conflicto de interés ni choque de competencias. En segundo lugar, junto con el Tribunal Electoral, como lo acaba de confesar el propio señor Pineda, la actitud de los diputados que en busca de prebendas, privilegios y Dios sabrá qué más, aprobaron esos artículos que están en el Código Electoral. Por otro lado, entonces nos encontramos nosotros en la necesidad de explicar que, contrariamente a lo que dice el señor Pineda, el hecho de que una persona pueda correr a 2, 3, 4 cargos no quiere decir que puede ejercer los 4. Los señores del Tribunal Electoral y ellos mismos, los diputados, establecieron en un artículo de este Código Electoral que data de la época de la dictadura y que ha sido reformado ya 6 veces, pero sigue siendo lo mismo, que la persona tiene que optar por un cargo. Ejemplo, si alguien está corriendo, como es el caso de la señora Zulay Rodríguez, a diputada y alcalde por San Miguelito, en la eventualidad de que obtenga las 2 posiciones, tiene que renunciar a una. Y entonces su suplente pasa a ocupar la otra. Así que lo que sucede es que aquí ha habido extremada tolerancia, por no decir complicidad, de parte de un gran número de electores, particularmente los que están inscritos en partidos políticos, que también guardan silencio frente a estas atorrancias que no tiene nada que ver con lo que es un verdadero ejercicio del derecho electoral. Profesor, Súmele a eso la pero, novedad que introdujeron también los señores del Tribunal Electoral en complicidad con los diputados, de que, por ejemplo, una persona que corre por la libre postulación, recoge firmas, después puede llegar a un partido político y postularlo para el mismo cargo, y así aparece en 2 papeletas. Eso también me parece a mí una atorrante anomalía que también ha sido consentida, admitida, permitida por ese triángulo que integra los 3 magistrados del Tribunal Electoral, los diputados y los del elector o la partidocracia, que de una manera u otra se benefician, porque detrás de esto también hay mucho dinero. Una persona que se postula de esta manera, ya sea de que falsea la libre postulación, la han desnaturalizado completamente, pero recibe dinero como candidato a libre postulación, recibe dinero como candidato del partido. Me llama la atención, profesor, buenos días, el Buenos días. uso de los subsidios electorales y también de Claro. de las donaciones. ¿Cómo identifica o cómo fiscaliza el Tribunal Electoral el uso correcto de estos fondos? no, y no solo eso, profesor Bernal, decía el magistrado Guerra en el debate que se produjo ayer en la comisión que ellos no pueden controlar aquello de que si se postula para los 3 cargos, el subsidio que reciben para representantes, si lo usan y lo mezclan con el de alcalde, y si el de alcalde lo mezclan con el de diputado. O sea, esto es un desorden. Y el otro, el señor Pineda, dice que él con $1.000.000 saca 2 curules. O sea, tiene precio. Yo Yo diría, diría que, yo diría que más que un desorden, esto es una sinvergüenzura que la ausencia de ética ciudadana viene tolerando y permitiendo, porque la corrupción ha permeado hasta los estratos más recónditos de nuestra población, unos más, otros menos. Y esta es una expresión de ello, porque hay que ser muy Poncio Pilato para salir a decir lo que dijo el magistrado Guerra, que llegó a ese cargo como resultado de componendas de Benicio con María Eugenia López, presidente de la Corte, porque los que manejan los subsidios y los promotores de estos subsidios electorales son los señores del Tribunal Electoral de hace ya varios lustros, que a mí me parece, para un Estado moderno como debería ser Panamá, yo no veo por qué nosotros los que pagamos impuestos tenemos que estarle subsidiando a los partidos políticos absolutamente nada, que lo hagan con sus cuotas. Pero mire, si aquí se hiciese un estudio serio
científico, verdaderamente investigativo, de qué pasa con esos denominados subsidios electorales, aquí la gente se echaría a llorar, porque lo usan para todo, menos para lo que define la ley electoral o lo que definiría un comportamiento de lo que está llamado a ser un partido político, porque, por ejemplo, en lo que menos gasta la partidocracia en la educación, instrucción, formación de sus adherentes. Entonces, cuando usted vive en un país como es Panamá, donde más del 53% del electorado, estamos hablando de más de o casi 2 millones de habitantes, están inscritos en partidos políticos, la partidocracia se recrea recibiendo dinero de por aquí y por allá, más lo que meten debajo de la mesa a través de las donaciones privadas. Y el Tribunal Electoral mira para otro lado porque ellos también tienen intereses creados de hace tiempo. En la actualidad hay 17 diputados en la Asamblea que son diputados gracias a los magistrados del Tribunal Electoral, no gracias a los electores. Ellos han llegado ahí producto de las macalucias que hacen con el llamado cociente, medio cociente, residuo, medio residuo, cuarto de residuo, 17, o sea, la bancada del Tribunal Electoral la integran 17 diputados que salieron, ahí hay diputados que salieron con 3.000 votos y al mismo tiempo había otro corriendo que sacó 8.000, pero el que es diputado es el de 3.000 por decisión. El propio Benicio, producto de eso. Leandro Ávila, la lista es larga, pero ¿quién investiga? ¿Quién controla? Yo creo que nosotros estamos cometiendo un gravísimo error en tratar de alcanzar la democratización con este tipo de prácticas electoreras, que no son electorales y que en mi opinión violan flagrantemente no solamente el derecho al sufragio, porque no se respeta el principio de un hombre un voto, sino también que viola una serie de derechos políticos que la ciudadanía panameña pues o no conoce o no se atreve a ejercer. Ayer nos dijeron que una curul en San Miguelito cuesta $500,000. Así clarito. Bueno, esa es una curul barata. ¿Quién sabe cuál será esa? Porque San Miguelito creo que tiene ahora 6 diputados. 7. Yo perdí la cuenta. 7. Y bueno, 7. Pero yo diría que más que lo que cuesta económicamente o monetariamente, es lo que cuesta moral y éticamente para la población. Aparte de que yo parto de la hipótesis de que aquí hemos perdido de vista, puesto que no hay mucho análisis, de que San Miguelito fue creado para eso. Mire, cuando se crea San Miguelito fue por recomendación de los señores del Partido Revolucionario Institucional de México, que fueron los asesores principales en la creación de las estructuras, estatutos y demás del PRD. Y ellos recomendaron la creación de un distrito con propósitos electorales. Entonces vino la atorrante aberración esta que tenemos de un distrito especial dentro de un distrito capital, con una doble burocracia y con una serie de prácticas verdaderamente alejadas de todo lo que podemos nosotros llamar los procesos electorales democráticos. Entonces, si usted echa para atrás, usted se va a dar cuenta que quien ha decidido las elecciones presidenciales en las 2-3 últimas elecciones ha sido San Miguelito, y eso no es casual. Entonces, ahí en San Miguelito pasa de todo y va a pasar de todo. Lamentablemente, pues, apadrinado por la acción o la inacción, no solamente de las autoridades, sino de la propia población electoral. El papel del Tribunal Electoral en este momento, ¿cómo lo valora usted? Bueno, si me permite utilizar una calificación universitaria que va de A a F, yo le pondría a ellos Z, porque están actuando una vez más, como ya acostumbran, al margen de lo que son, diríamos nosotros, los procesos de democratización a través de las elecciones. Lo que pasa es que en nuestra sociedad hay un comportamiento bastante atípico. La gente no quiere ver las cosas que tiene por delante. Hemos entrado en un proceso en que la corrupción ha logrado atrofiar, en mi opinión, la necesaria racionalización o discernimiento que tiene que darse, y la población anda sin brújula. Como no, aquí no se enseña nada que tenga que ver con el derecho electoral y con todo lo que eso conlleva. Entonces la población anda en Narnia, o sea, no sabe qué está pasando, y eso es aprovechado por estos 3 señores del Tribunal Electoral que lograron a través de las... espérese. Bien, estamos aquí en conversación en vivo, esto es en vivo, con el doctor Miguel Antonio Bernal,
Disculpe usted, Álvaro, es No que se la preocupe. mascota me quería comer el desayuno. Bueno, a lo que voy. Estos señores se han recreado en distorsionar. Y cuando uno estudia los sistemas electorales existentes en el mundo, hay un libro muy bueno de Dieter Nolen, un alemán que es un profesor archiconocido y que ha contribuido, dicho sea de paso, mucho, Dieter Nolen, a mejorar bastantísimo un sistema electoral también bastante corrupto como era el de México. Pero aquí en Panamá nosotros en lugar de mejorar nos atrasamos. Entonces, hoy por hoy, el papel del Tribunal Electoral, mire, el último traspiés que cometieron, con premeditación, dolo y alevosía, de decir, vamos a hacer un debate el 21 de febrero y el 20 de febrero dice, no, el debate no va. Ah, ¿por qué no va? Ah, no, porque recibimos una carta de Maribel Gordón que dice que no podemos invitar a Mulino. Entonces echan para atrás y ahora sale Juncá con otra serie de planteamientos absolutamente, bueno, bastante, diríamos esto, simples, de que ellos no van a actuar antes de tiempo, pero es que no actúan a tiempo. El problema no es que actúen antes de tiempo, no actúan a tiempo, no han hecho los correctivos necesarios y ellos viven en su burbuja de prebendas, privilegios, se han montado toda una estructura que los hace ser casi prácticamente un cuarto poder, que era lo que ellos querían a raíz de las reformas electorales del Pacto Mami del 2004. Ellos pretendieron que se les llamara Corte Suprema Electoral. Usted ve el edificio que se jalan, ni la Corte Suprema tiene un edificio así. Y no hablemos de los gastos que se echan encima, viáticos, viajes. Pues esta es una cosa para mí escandalosa, pero aceptada, pues, le repito, por 2/3 de la población, diría yo, por lo menos del electorado. Pues yo no escucho a nadie quejándose de estas actuaciones del Tribunal Electoral. Bueno, no quiero traer a colación su propio caso en que desataron una innecesaria persecución contra la libertad de expresión. Y que O sea, no se ha resuelto, profesor. no, que yo sepa, todavía están meditando a ver por dónde atacan, porque ellos no, yo no sé, yo no les tengo la menor confianza y yo no me he ocultado para decirlo. Yo los denuncié en su momento ante el Ministerio Público en el 2019 por lo que estaban haciendo una serie de porquerías, pero la señora procuradora aquel entonces, que tenía un magistrado del Tribunal Electoral pariente, engavetó la querella que yo interpuse, en la cual yo señalaba toda una serie de delitos que ellos estaban cometiendo en ese momento. Ahora están cometiendo más delitos, pero que yo sepa nadie se acerca y al Ministerio Público, y en última instancia, ¿para qué? Si el Ministerio Público anda manga por hombro con una serie de prácticas de una nueva concepción de economía procesal, donde cuando no quieren investigar archivan. Y dice que o sea, esta es una situación muy, muy peculiar, Álvaro, que nos preocupa de sobremanera como ciudadano, como abogado, como profesor universitario de Derecho. Nos preocupa sumamente hacia dónde vamos, porque en perspectiva no hay cosas buenas para el país, todo lo contrario. Mire cómo nos están mareando nuevamente con la mina. Los señores de First Quantum, con un desparpajo y una desfachatez increíble, ya confiesan públicamente que han hablado con todos los candidatos presidenciales, los partidos políticos, y que estos se han comprometido a que la mina se queda si ellos ganan. Y yo me imagino que la mina, a cambio de eso, les estará facilitando mucho dinero, que ese es otro aspecto dentro de las elecciones, dentro de 70 y tantos días que se van a dar, que aquí hay nuevos factores de poder que van a intervenir en estas elecciones y que no estaban de una manera tan visible como en las anteriores. Una de ellas es la mina, otra es, bueno, la señora embajadora de los Estados Unidos, que no ha cesado de tener injerencia en los asuntos internos. Otro también es los intereses de la República Popular China, cada vez más presente en nuestro país. Y si por ahí nos vamos, allá en la cola de la cola, estamos los ciudadanos panameños que queremos un Panamá más próspero, un Panamá más decente, un Panamá transparente, y todo parece indicar que eso será tal vez en el año 4506. Profesor, ayer First Quantum invitaba a la ciudadanía a hacer recorridos por la mina, acompañados. Pero antes de pasar a eso, me gustaría solamente preguntarle algo. Ayer también el magistrado Juncá expresó su, no sé, él dijo, nos equivocamos. ¿Cómo valoramos los ciudadanos y si usted considera que eso trastoca la confianza de la ciudadanía en torno al papel que juega el Tribunal Electoral en estas elecciones? Y usted hablaba de
mejorar el sistema electoral. ¿Cuál es el camino para llegar a eso? Sí, fíjese que la pregunta suya es muy interesante porque definitivamente que la confianza, si la podemos llamar así, que pudo haber existido a un momento dado en el Tribunal Electoral, de acuerdo a las informaciones, de acuerdo a los diarios, etcétera, ha ido mermando en la ciudadanía, porque la ciudadanía se está dando cuenta que aquí las cosas no son como el tribunal la pinta. Si nosotros analizamos el Tribunal Electoral como tal y dentro de su contexto, porque el problema es cuando se extrae de su contexto un problema, es cómo llega Juncal a ser magistrado del Tribunal Electoral por un acuerdo político partidista entre Juan Carlos Varela con Pedro Miguel González, porque el que iba a ser magistrado en aquel momento del Tribunal Electoral, el PRD tenía la mayoría para ponerlo, era el señor Raúl Rodríguez, que había sido presidente de la Asamblea por el PRD, y lo cruzaron para poner a Juncal. Así que Juncal llega ahí lleno de compromisos con unos y otros. No hablemos de Valdés, porque ese ya va a cumplir 33 años de estar ahí sentado, ya la silla en la cual él se sienta tiene la forma de su posadera, y por otro lado Guerra, que llegó en un acuerdo nocturno entre María Eugenia López y Benicio Robinson. En cuanto a qué hay que hacer, yo planteé en su momento toda una serie de sugerencias propias, y la primera de ellas tiene que haber, cosa que no le gusta mucho que se mencione, un verdadero cambio constitucional, pero no como lo plantean algunos de que vamos a modificar el artículo tal y el otro. No, esto no es una cuestión de artículos, esta es una cuestión de educación, instrucción del sentimiento constitucional que nos debe acompañar. Yo no estoy de acuerdo en lo personal que aquí exista un tribunal electoral. En Estados Unidos no hay tribunal electoral, en Francia no hay tribunal electoral. Yo creo que aquí nosotros tenemos que tener son otros mecanismos que permitan, primero, una verdadera participación ciudadana. Podemos tener un consejo electoral, porque cuando usted habla de tribunal, forzosamente tienen que ser abogados los que vayan al mismo. Y yo creo que este es un trabajo de ciudadanos. En segundo lugar, yo no creo en un tribunal electoral que maneja cedulación, que maneja registro civil, que maneja las elecciones y que maneja muchas otras cosas que no afloran. Yo creo que nosotros tenemos que descentralizar esa concentración de poder tan grande que tienen o acumulan, a tal punto que ellos son, en mi opinión, los que realmente en última instancia, como hicieron en el 2019, deciden quién queda de presidente o quién queda de diputado. Entonces, hoy por hoy, nosotros vamos nuevamente el 5 de mayo a lo que yo calificaba en un artículo reciente a un nuevo polvorín, porque hacía referencia al polvorín del 5 de mayo de 1914, o 24, perdón, es decir, 14, en que se conmemora pues la muerte y la tragedia del polvorín. Yo creo que el 5 de mayo aquí va a haber un polvorín electoral que el 6 de mayo va a tener a mucha gente mucho más preocupada de lo que han podido estar, y cuando nosotros tengamos frente a nuestra realidad la necesidad urgente de establecer alternativas y soluciones reales y no superficiales, vamos a ver si nos hemos preparado. Y yo decía también, y se lo traigo a ustedes con todo respeto, de que yo decía hace 4 meses, decía yo, tenemos 4 meses los panameños para aprender lo que no hemos querido o podido aprender en 40 años en materia electoral. Pero yo creo que ya es tarde. Yo creo que ya todo se ha desmembrado, desnaturalizado. Mire todo lo que se han demorado para decir que Martinelli no puede correr. A eso voy, doctor. ¿Cuándo vamos de una vez y por todas a saber si el señor Ricardo Martinelli puede o no puede correr a la presidencia de la República? ¿Cuándo vamos a saber quién será el candidato que lo reemplace si es la decisión del tribunal que no corra? Porque él hoy es candidato. Y lo otro, y perdone, su opinión sobre lo que dijo José Raúl Mulino en Telemetro hace un par de días, que buscará la manera de ayudar para que Ricardo Martinelli, si él llega a la presidencia, no cumpla la condena de prisión que fue impuesta por blanqueo de capitales, y dijo, y al que le gusta bien y al que no también. Bueno, mire, en primera instancia hay varias situaciones que se presentan. Yo metodológicamente considero que tanto el órgano judicial, particularmente la presidenta de la Corte y sus magistrados correspondientes de sala, así como el propio Tribunal Electoral, se han enredado
en las patas, como se dice en buen panameño, de sus propios, entre comillas, procedimientos. Han adulterado algunos, han acelerado otros, y entonces ahora se encuentran con una situación que no habían previsto o que no habían analizado y no saben cómo salir de lo que ellos mismos, en mi opinión, han provocado. Y mire usted, a 70 y tantos días de las elecciones, aquí a nosotros, con el país que tiene tantos problemas, por al menos para conocerlos, no resolverlos, conocerlos, y estamos nosotros pendientes de que si Martinelli corre o no corre, de que si Martinelli sale o entra de la embajada, de que si Martinelli esto o lo otro. O sea, eso revela una ausencia de institucionalidad gravísima y una ausencia de constitucionalidad todavía más grave. Entonces, a la ausencia de institucionalidad y de constitucionalidad se ven reemplazadas por una serie de opiniones que no necesariamente están a tono con la evolución que ha tenido el derecho constitucional, el derecho electoral, el derecho penal en los últimos 50 años, pero que a nuestras playas no ha llegado. Entonces, ¿qué van a hacer ahora con Martinelli? Ellos no se esperaban que Martinelli se metiera en la embajada. Aquí ni siquiera se ha analizado cómo llega Martinelli a la embajada y la gente cree que él se despertó un día a las 9 de la noche y dice: me voy para la embajada de Nicaragua. Eso ha tenido necesariamente que ser conversado, negociado, por lo menos 1 o 2 meses antes con el gobierno nica y con el gobierno panameño. El problema surge para Panamá. Al Panamá, en mi opinión, y de acuerdo con los libros, y de acuerdo con las convenciones, y de acuerdo con el derecho internacional, Panamá elude la responsabilidad de Estado territorial que tiene que atender un asilo político, estemos nosotros de acuerdo o no con el calificativo o con el personaje y sus actuaciones que está siendo objeto de ese asilo político, o las características o particularidades del gobierno del Estado que le dio el asilo. Eso aquí se ha hecho un laberinto de tal tamaño que la gente está no dando opiniones, sino reacciones, la mayoría de ellas emotivas, que no corresponden a lo que enseñan los convenios internacionales, el derecho internacional, y hay un fanatismo desbordante de parte y parte, tanto de los que están como los que no están de acuerdo con la última travesura, para llamarla de alguna manera, del señor Martínez. Con relación a las declaraciones de Mulino, permítanme decirle lo siguiente, Álvaro Alvarado: el indulto no se puede dar. Cuando la señora Mireya Moscoso indultó a Posada Carriles, interpuse un recurso de inconstitucionalidad para que no se permitiesen, como no debiesen permitirse nunca, los indultos presidenciales por delitos comunes. Así que la figura del indulto presidencial para Martinelli, ni Mulino ni ninguno lo va a poder aplicar, a menos que pisoteen la Constitución, como acostumbran muchos. En segundo lugar, cuando José Raúl Mulino dice que él va a ayudar a Martinelli, yo lo tomo como una declaración. Ellos son amigos, ellos son copartidarios. Entonces yo me imagino que si él llegase a la presidencia, él va a buscar mecanismos para ayudar a Martinelli. Martinelli, yo no sé si para entonces todavía lo tendrán en la embajada o estará ya viviendo en Nicaragua. Ahora bien, esa ayuda que Mulino o quien quiera que sea le pueda prestar a Martinelli tiene que darse dentro de los contextos de los mecanismos procedimentales y jurídicos existentes. Lo que nosotros no podemos aceptar es que se nos aparten del debido proceso, sea quien sea. Y en este país, hoy por hoy, lo que más se está violando es el debido proceso con Juan Pueblo y Juana Calle. A todo Panamá les violan. Aquí no se respeta el habeas corpus, no se respeta el amparo, los recursos ante la Corte, unos se demoran 15 años, otros se demoran 7 días. O sea, esto es un desorden porque no hay institucionalidad, no hay constitucionalidad. Así que en ese terreno, yo creo que lo más sano es que las cosas como deben ser se vayan aclarando en medida que se van produciendo, dado que no hemos sido capaces de prevenir ciertas situaciones. Lo que tiene mareado en cierta medida a estos 3 del Tribunal Electoral es que no saben con qué cuento van a salir para decir a la opinión pública ahora que el debate va, pero va sin Mulino. ¿Y por qué primero sí podía ir con Mulino? Entonces ponen a la gente a discutir
en mi opinión, cuestiones absolutamente secundarias. Álvaro Alvarado, aquí hay que estar discutiendo qué pasa con el agua, qué va a pasar con el canal, que hoy por hoy está siendo abandonado a su libre suerte, salinización del agua, grietas en las benditas esclusas, vaya usted a saber, y no estamos atendiendo, porque ahora todo el mundo se ha mudado de canalero a minero. No estamos atendiendo el problema de la criminalidad. Aquí cada banda tiene su comisionado y cada comisionado tiene su banda y el pueblo está todos los días, 2 muertos, 3 muertos, 7 muertos. Ahí usted acaba de tener un agente del tránsito diciéndole que han puesto 700, 500, 1000 multas. ¿Ese dinero a dónde va? No hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Esos son los problemas que nosotros tenemos que atender, para no hablar de uno del cual se habla mucho pero se hace poco nada, que es el de la educación, que en mi opinión es el que nos tiene realmente atropellados, dañados y para algunos mortificados. Entonces, nosotros estamos viviendo un surrealismo extremadamente nocivo, tóxico, y mientras vivamos en ese surrealismo tóxico, pues todos vamos a terminar intoxicados, unos más, otros menos, pero definitivamente que, mire usted la situación, Álvaro Alvarado, no sabemos para dónde vamos, y lo más grave, no sabemos ni siquiera con quién vamos. Entonces lo que nos espera son días recios, pero decir esto es mal visto porque a la población no le gusta que le digan las 4 verdades que hay que cantar, y por eso cuando uno dice las cosas, pues las reacciones se personalizan, viene el intento de desacreditar, como han hecho algunos periodistas televisivos con este servidor suyo, de tratar de desprestigiar y desacreditar sobre la base de falsedades, suposiciones. Entonces, me parece a mí que aquí hay que hacer un alto como sociedad, pero no veo el liderazgo, no veo la voluntad, no veo el coraje de hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces aquí cada pico seguirá alando para su gallote, pero mientras tanto la morriña se va a seguir apoderando de lo poco que queda de institución en este país. Excelente, profesor Bernal. Gracias por atender nuestro llamado en el día de hoy, por gracias hacer la docencia y emitir sus juicios sobre lo que está pasando en el país. Gracias, que tenga excelente día. Gracias. Igualmente ustedes. Gracias. Un placer.